Janet Pérez nació en Bolivia y pues nada, te damos la bienvenida, Janet. Gracias. Gracias por decir sí a Almuerzo con Dios. Una bendición. Queremos que te sientas en casa. Gracias. Y queremos que, bueno, nos compartas tanto de tu vida que tienes para hablar con cada uno de nosotros. Claro. ¿Naciste en qué parte de Bolivia? La Paz. ¿En la Paz? Capital, sí. ¡Wow! Bueno. ¿Y viviste hasta qué edad en La Paz? Hasta los 12 años. Okay. Cuando mis papás, mi hermano y yo nos vinimos a Estados Unidos, el país de la maravilla, ¿no? El sueño americano. El sueño americano. ¿Y cómo les fue con el sueño americano? Sí, vinimos con un sueño, los sueños de prosperidad, de abundancia, de oportunidades. Y fue así hasta un punto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué punto no fue? ¿En qué punto no fue? Bueno, mi papá nos dio ya las instrucciones que tenemos que aprender a hablar inglés inmediatamente, así lo hicimos, o sea que asistí a la escuela, al colegio y hasta la universidad. El último semestre de la universidad me conocí con mi gringuito de ojos azules. Entonces, pues ya, yo dije, qué bueno, un esposo, ¿no? Nunca soñaba con eso. Bueno, él consiguió un buen trabajo, tuvimos 3 hijitos hermosos. Mi vida parecía tal como pensaba iba a ser, que iba a ser llena de sueños hechos realidad. Okay. Hasta que un día mi mundo empezó a derrumbarse. Para esto, ¿tú ya tenías una relación con Cristo o eso llegó como resultado de vivencias? No, tenía una religión. Okay. Me creía que católica, tenía una religión, era muy obediente, seguía la doctrina, los ritos, siempre iba a la misa cada domingo. ¿Tenía relación con Jesús? No. Okay. No. Entonces, cuando eso empezó a suceder, ¿qué pasó? Que mi vista empezó a cerrarse por los lados. Y lo que era una enfermedad de la retina, la cual nos diagnosticaron a mi papá y a mí cuando yo tenía 13 años, y nos dijeron, no se preocupe usted, porque no va a haber ningún efecto hasta tal vez cuando cumpla 60. Pero en ese entonces yo tenía solamente 30. ¿Y qué estaba pasando? Es que esa enfermedad estaba empezando a cerrar la vista por los lados. Dejé de manejar porque era muy difícil y empecé a rezar, no orar, a rezar, pidiendo al Señor que pare el progreso de esa enfermedad. Rezaba y tal como me enseñaron en la Iglesia Católica, pero nada sucedió. De hecho, semanas después, la vista se empezó a cerrar más y más, me empecé a tropezar con los niños, me caía, me chocaba contra los muebles y desesperados mi esposo y yo asistimos a oftalmólogos, a personas que hacían acupuntura, cualquier cosa que yo encontraba para ver si es que alguien podía detener el progreso de la enfermedad. Pregunta, hasta los 30 años nunca habías sufrido problemas de visión, o sea, miopía, astigmatismo, algo normal, nada. Ahora, en la noche tenía dificultad, pero pensé, bueno, nadie ve en la oscuridad, pero que había sido que tenía yo ya ceguera de noche y yo no me daba cuenta. Pero durante el día veía de lo más bien, manejaba el auto, no había ningún inconveniente. Okay. Entonces, cuando te diagnostican, se llama retinosis pigmentaria, ¿verdad? Retinitis pigmentosa. Pigmentosa, sí. Exacto. ¿Te hacen algún tipo de tratamiento o te evalúan en qué parte? ¿Dónde vivías? Sí, los mejores, en San Luis, Missouri. Y los mejores oftalmólogos me hicieron exámenes, estudios y cada uno decía, para esta enfermedad no hay tratamiento, no hay cirugía, no hay medicamentos, tiene usted que ir a casa y prepararse, me dijo. Ay, yo dije, no, seguramente no, a eso no se refiere que me voy a quedar sin vista, pero así fue. Semanas después. ¿Cuánto se tomó hasta que perdiera la visión total? Entre el momento en que me di cuenta que tenía dificultad hasta el momento que perdí totalmente, diría unos 18 meses más o menos. ¡Wow! Fue rapidísimo. Rápido. Entonces, el día que me encontré, y vi a los lados, no prendí la luz, pensaba que tal vez no tenía luz prendida, no pude ver nada y dije, no, eso no puede ser. ¿Quién va a amar a una persona ciega, no es cierto? Esos fueron los sentimientos y los pensamientos que me llenaban la mente. Cada día me atormentaban en realidad. ¿Cuál era tu profesión? O sea, ¿tú habías estudiado para hacer qué? Administrador de negocios. Administrador Recibí de mi bachillerato. negocios.
y llegas, o sea, pudiste trabajar no antes de que perdieras la visión. No. Antes habías trabajado pues en esa... Sí, unos meses nomás, porque me gradué, al siguiente año nos casamos, trabajé por un tiempo, y ya que estaba esperando a nuestro primer hijo, dejé de trabajar completamente, entonces me dedicaba a los niños, todo en casa, y eso me encantaba, me fascinaba. De hecho, era un sueño para mí. Mi esposo tenía buen trabajo y estaba en casa cuidándolos, pero la ceguera cambió todo. Entonces, ¿cómo se asimila? O sea, lo digo porque tengo, obviamente la gente que está aquí conocen, mi hija tiene una enfermedad que es lo opuesto a la tuya. Ella perdió la visión central y ve con el campo periférico. Su enfermedad se desarrolló a los 13 años. Tal vez para un niño es más fácil como adaptarse a una nueva condición y no una persona que ha visto toda la vida y llega a los 30 años y pierde la visión. O sea, ¿cómo fue eso para ti emocionalmente, además de lo que pasó después de que tu esposo te abandonara? O sea, ¿cómo se maneja eso emocionalmente? bueno, no se puede manejar eso, porque tenía una oscuridad física, emocional, pero tenía que seguir adelante porque mis hijitos me necesitaban. Temía que algún día alguien llegue a casa y me diga, señor, usted no puede ver, no puede cuidar a sus hijos, y me los quitan. Entonces yo hacía todo lo posible, a tientas, iba por la cocina encontrando cosas para servirles de almuerzo, lavaba su ropa y... ¿Qué edades tenían en ese momento? 3, 5 y 7. ¡Wow! Eran chiquitos. 3, 5 y 7, wow. Y claro, no quería que ellos me vieran llorar, porque a veces me chocaba con algo tan fuerte que me partía la cara y las lágrimas con la sangre se mezclaban, pero no quería hacerles sufrir. Entonces yo trataba de ocultar eso, pero no podía. Había días que eran demasiado difíciles. Y uno de esos días, algo maravilloso ocurrió. Una amiga me llamó y me invitó a su iglesia cristiana, no católica, a su iglesia cristiana. Y me dijo que había un servicio de sanidad, que iban a orar por mí y tal vez la vista me recupere. Entonces yo con toda esperanza... Ahí no habías conocido a Jesús todavía, o sea, estamos a punto. Sabía quién era Jesús, pero no lo conocía personalmente, no tenía una relación con mi Señor. Entonces fuimos a esta iglesia, escuché testimonios, música, y dije, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento de sanidad? Quiero que alguien ore por mí, porque allí es donde el Señor me va a conceder el milagro que tanto le pedía, ¿no? No fue así. Nada ocurrió. Volví a casa otra vez derrotada, deshecha, desanimada, pero otra vez volví a la iglesia, pero esta vez algo hermoso sucedió. Escuché en medio de la prédica un versículo de Mateo 6:33 que dice, busca primero al reino de Dios y todo lo demás se le añadirá. Entonces yo en mi corazón dije, Señor, lo que yo busco es poder ver otra vez, volver a ser la persona normal, que mi esposo vuelva. Quería ser como antes era. Era ese mi prioridad número 1. Pero el Señor decía, no, busca a mí primero y a mi justicia. Entonces dentro de mí le dije, Señor, ¿cómo lo hago? Porque por dentro me estoy muriendo, enséñame. Pues Él concedió esa oración de inmediato porque alguien me regaló una Biblia en audio. Empecé a leerla, no con la mente, pero con el corazón. Y a recibir cada versículo como si me estuviera escrito para mí personalmente. Y entonces todo empezó a cambiar. Esa amargura, ese sentido de autocompasión, ese temor, esa preocupación de cómo iba a vivir toda mi vida sin ver, todo se desvaneció. Y en vez se llenó de paz. Y de algo todavía mejor, se llenó de sabiduría. Porque esos versículos me enseñaban cómo tengo que reaccionar a situaciones difíciles como ese anuncio de mi esposo. Qué valiente. Me inspiras, de verdad, me conmueves. Le damos un aplauso al Señor por la vida de esta guerrera. Me conmueve mucho escucharte por lo mismo, porque tengo ese caso tan cercano de mi hija, porque sé que no es fácil, un día a día lidiar con estas cosas.
el pensar que no puedes volver a ver, el pensar que no te puedes valer por ti misma, que no puedes manejar, que siempre dependes de alguien más, obviamente me identifica mucho Ya lo creo. de su historia. Pero entonces, anímate porque te cuento lo mejor. Entonces, ¿qué pasó? Con la sabiduría del Señor, mi esposo llegó a casa una vez y le dije, mira, tengo que hablar contigo. Le dije, no te obligué para que te cases conmigo, ni tampoco te voy a obligar que te quedes. Porque sabes que yo también tengo a alguien en mi vida, se llama Cristo Jesús. Él va a ser mi esposo si te vas, Él va a ser el padre de nuestros hijos. Puedes irte. Hubiera querido ver cómo el rostro, pero no pude. Días después llegó a casa y me dijo, tomé mi decisión final, me voy a dedicar completamente a ti y a los niños, voy a olvidar todo el resto. Ah, o sea que tu esposo que está contigo hoy es tu esposo de toda la vida. Sigue la historia. No me adelanto. No, mejor llega. Entonces, ¿qué fue? El Señor sanó el matrimonio. Ese matrimonio duró 42 años. Bueno, quisiera decir que ese fue el fin de la historia, pero no es. Porque algo mucho peor sucedió en mi vida. ¿Te cuento? Por favor. Pasaron 8 años. Yo ya para ese entonces conocí a Cristo Jesús, mi vida cambió, empecé a cocinar, a inventar mis propias recetas y salían ¿Tú nunca bien tuviste una capacitación? O sea, hay... No, ¿qué tiempo iba a tener para que alguien venga y me enseñe? No, los niños me necesitaban en ese momento. Me llamaron para decirme, señora, ¿quieren que alguien venga a su casa y le enseñe? Enseñé que yo ya estoy. Aprendí a cocinar, a limpiar. ¿Tú solita? Yo solita. No. El Señor ya estaba conmigo. Amén. Tenía ese gozo y cada día me levantaba, Señor, gracias que tú me vas a ayudar a preparar este espagueti para mis hijos. Y como así, olía, probaba. Y claro, me quemaba a veces, pero ya agarraba la cuchara de palo en vez de tocar la olla para que no me ideé todo, planchar, limpiar todo y llegué a ser una buena cocinera. Entonces, ¿qué pasó? ¿No aprendiste a leer braille? Ay, esos puntitos me volvían loca. No. Eso mi amigo. Bueno, ¿quién era tu tutor? Primero que todo el Señor, pero ¿qué? ¿YouTube? ¿Escuchabas? ¿Qué? Para saber las recetas. No. Yo cocinaba antes, cuando podía ver. Entonces yo también me acordé. Bueno, tengo que poner esto y esto. Iba probando. Y así lo hacía. Que es tortas, panqueques, espaguetis, sopas, ensalada, todo lo hacía. Porque me acordaba, ¿no? Okay. Lo que tuve que hacer es darme dónde guardar las cosas. Para que y para distinguirlas. Claro. Okay. Pero las guardaba en diferentes lugares. Era fácil. Entonces ya... Y mi memoria se empezó a agudizar, porque en ese entonces no teníamos teléfonos celulares, ni tampoco Alexa, nada de eso. Entonces me empecé a aprender de memoria todos los teléfonos de los amigos de mis hijitos. Entonces una llamada, ¿podrías llevármelo a soccer practice? O sea que las llamaba por teléfono cuando mi esposo estaba a practicar el fútbol. O sea que memoria subió hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué no podía hacer? Nada, solamente no podía manejar, no importa porque alguien me llevaba. O sea que mi vida volvió a ser toda plena y me olvidé que no podía ver. Hasta ahora me olvido. Mis amigas me dicen, pero Janet, lo que pasa es que tú te portas como si pudieras ver. Y le digo, sí, perdona, pero no puedo hacerlo de otra manera porque veo, te escucho, sí. Entonces me enfoco la vista ahí. Okay. Por eso me dicen, bueno, entonces pasaron... Bueno, una pregunta. ¿Tú algún momento sentaste a tus hijos, porque pues eran pequeños cuando comenzó tu enfermedad, pero algún día hablaste con ellos y les dijiste, tengo esto, o ustedes van a ser mis ojos, necesito su ayuda? O sea, ¿cómo fue eso, esa parte de tus hijos? Porque yo me imagino que fueron también fundamentales para ti. Sí. Era importante para mí que no crezcan pensando que ay, mi mamá es ciega, pobrecito de nosotros. No, al contrario. Por ejemplo, mi hijo de 7 años me entregaba un papel, una nota de la profesora, me decía, mami, esto es para ti de la profesora. Entonces le miraba, ajá, vas a leérmela, ¿no es cierto? No puedo. Sí puedes. Empezó a leer y de lo más bien, porque ellos, o sea que cuando algo necesitaba que me alcancen algo, yo les decía, a ver, concurso, ¿quién es el primero que me encuentra la mochila de tu hermano?
una galletita para ustedes, el que primero, o sea, juegos y juegos, les enseñaba a ayudarme. Claro, me hacían trucos a veces. Una vez mi hijito estaba tirando piedras al patio de vidrio, entonces le dije, ven aquí. Señor, siéntese ahí. Lo senté en el sofá y le estaba diciendo, nunca hagas eso, es muy peligroso. Y no sé por qué, estaba bien calladito, generalmente no estaba, siempre se defendía, y le habla que había sido que despacito se había salido del sofá y yo estaba gritando al sofá así. Entonces, no lo castigué porque yo quería que ellos aprendan a vivir conmigo, pero sabiendo que se puede tener el sentido de humor. Uno puede vivir una vida plena y alegre, no por el hecho que algo le falte, pero por lo que uno tiene y tiene al Señor. Desde pequeñitos yo aprendía de memoria versículos de la Biblia y les enseñaba a ellos. O sea que el Señor me dio la oportunidad de enseñarles a ellos algo que nunca lo había pudiendo ver. O sea que la falta de vista me hizo tal vez idearme de formas de enseñarles de otra manera. Y hasta el día de hoy mis hijos... ¿Qué edades tienen hoy? Hoy mi mayor tiene 42 y el del medio tiene 40 y el hijito menor está en el cielo. Que esa es una parte de la historia que también nos ibas a compartir. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que ya me adapté como atender a los niños, limpiar la casa, mi esposo trabajaba bien, alguien me regaló una computadora y esa computadora tiene un software que me lee la pantalla. Entonces yo escribo en el teclado y puedo escuchar lo que estoy escribiendo. Entonces empecé a escribir mi historia y la dividí en capítulos. Casi por terminar, algo sucedió. O sea que todo entonces ya estaba compartiendo mi testimonio con diferentes personas. Recibimos una llamada 7 de septiembre del 2002 diciendo que nuestro hijo Joe, 19 en ese entonces, yo era capitán de su equipo de fútbol americano, siempre asistía a su estudio bíblico, era un líder, buen mozo, un sentido de humor increíble. ¿Quién me lo podía haber herido? Fuimos a la sala de emergencia y esperaba, no sabiendo qué le había pasado. Por fin entró el médico y nos dijo, ¿ustedes son los padres de Joe Eccles? Sí, le dije, me puse de pie. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cuándo me lo puedo llevar a casa? Y eso es cuando, en ese momento me dijo que mi Joe no había sobrevivido a las 23 puñaladas que le habían dado. Wow. Y yo dije, Señor, eso no sucede a personas quienes te conocen. ¿Cómo así? Es mi bebé. Porque yo era la clase de madre que decía, Señor, cualquier cosa que me suceda a mí, pero nada a mis hijos. ¿No? Entonces estaba a punto yo a derrumbarme, pero escuché algo tan claro en mi corazón, Norma, que conocía tan bien la palabra para ese entonces que el Señor me habló y me dijo, queda quieta y conoced que yo soy Dios. Lo que me estaba diciendo es que él sabía mi agonía, sabía el dolor, sabía cómo así yo estaba deshecha por dentro, pero me estaba diciendo, acuérdate, yo sigo siendo el mismo Dios. Entonces con eso confié en el Señor y le dije, Señor, tienes que darme la fortaleza y la paz que necesito para consolar a mi esposo, a mis papás, a nuestros 2 hijos. Y el Señor me dio esa paz que humanamente no podemos comprender, pero me la dio. Las enfermeras venían, me ponían una pastilla en la mano, me decían, señora, tome esto, tome esto. Pienso yo que ellos creían que en un momento yo me iba a volver histérica, a empezar a gritar, pero sentía una paz del Señor que me hablaba y me repetía. Entonces, esa paz me dio suficiente tranquilidad para acordarme que 2 años antes yo había aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. No sabía que 2 años después de ese día el Señor me lo iba a llamar. Entonces, ese dolor, esa pena se convirtió en gratitud, en agradecimiento por el Señor, porque el Señor nos da a todos quienes conocemos como nuestro Salvador la garantía que lo voy a ver otra vez. Amén. Y esta vez en el cielo la Biblia dice que los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar y los cojos saltarán. Entonces Amén. lo voy a ver a mí otra vez. ¿Cómo descubren
o sea, ¿qué pasó? Un muchacho de la iglesia, un deportista, ¿quién le hizo ese daño? Lo que pasó es que creo que intercambiaron palabras en la carretera. Y él entró en un estacionamiento de 7-Eleven, el otro carro también entró, se salieron de sus carros y mi hijo no sabía que el otro hombre estaba armado con un cuchillo. Entonces apuñaló a mi hijo 23 veces, al amigo de mi hijo 7 veces, y él se fue a casa con un rasguño en la cara. Wow. Un año después, el juicio para procesarlo a este hombre empezó. Duró 3 días y esos días fueron los más difíciles, Norma, porque tuve que escuchar cada una de las prescripciones de las puñaladas que le habían entrado a su cuerpo, incluyendo una a su corazón. Pero yo le decía, Señor, dame la fortaleza porque necesitamos que este hombre sea castigado por lo que hizo. Al fin del 3er día, el jurado ya estaba listo con el veredicto. Entramos otra vez al tribunal, nos pusimos de pie, yo estaba temblando, contuve el aliento al escuchar el veredicto del jurado y decía, nosotros, miembros del jurado, encontramos al acusado inocente de todos los cargos. Wow. ¿Qué pasó? Aquí en Florida tenemos una ley que dice, si sientes tu vida, si está amenazada tu vida, tienes la justificación para matar a la otra persona. Los abogados de este hombre formaron un caso de autodefensa y el hombre se fue a casa libre. Wow. ¿Qué pasó? Que nosotros también volvimos a casa destrozados. Y yo tuve una conversación con el Señor, le dije, ¿cómo así? Tu palabra dice que todo lo vuelves a lo bueno a quienes te aman y están llamados de acuerdo a tu propósito. ¿Cómo así esta injusticia de hoy en día puede volverse a lo bueno? No sabía. Entonces mi esposo y yo, como siempre, orando noche tras noche, pidiendo al Señor que nos dé la paz, que nos ayude. Y una noche decidimos, bueno, este hombre, si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Y si acepta a Cristo Jesús como su Salvador, Él también va a estar en el cielo con nuestro hijo. Lo que nosotros tenemos que hacer es perdonarlo. Esa noche tomamos la decisión de perdonar al hombre que mató a nuestro hijo. Wow. ¿Qué pasó? Quedamos libres. Entonces el Señor me contestó a la pregunta que le hice. No lo volvió a lo bueno, lo volvió a lo mejor y más hermoso, que es el perdón, la libertad que trae el perdón. Wow, qué bello. De verdad, démosle un aplauso al Señor. Amén, Señor. Qué lindo. Qué lindo. Ahora, ¿cómo continuó tu relación con tu esposo? Después, porque ya venían varias cosas. O sea, mujeres quieren saber, ¿no? Había pues pasado lo de sí. tu visión, ahora sí, el fallecimiento de tu hijo. Sí, el veredicto. El veredicto. Entonces años transcurrieron, mi esposo y yo, mi esposo era un líder en la iglesia, yo también seguía con el ministerio, para ese entonces ya había escrito 4 libros. Y esta mujer ha escrito 5, ¿no? El último el 5º va a salir pronto. Imagínense. Ustedes van a saber cuál es. 5 libros, ha inspirado. Sí. Ahora les digo sí. En qué plataformas ha estado ella, con quién ha estado compartiendo púlpitos, porque ha sido, pues como la ven, una mujer que realmente inspira. Y creo que de aquí en adelante, cuando nos vayamos a quejar por algo, vamos a acordarnos de esta guerrera, Janet Pérez, de que uno magnifica lo que le pasa y hay gente que de verdad ha superado muchísimas más situaciones que uno mismo. Sí, y mira, les digo muchas veces, cuando perdí la vista, mi cerebro empezó a funcionar mucho mejor, porque hice cosas que nunca podía haber hecho antes. Por ejemplo, viajo sola, llevo el bastón blanco, viajo sola por todo el país, por otros países, sin ningún problema. Me encanta, me fascina estar en hoteles sola, cuando doy así conferencias. O sea que sí, ya no hay temor en mí, y esa es una bendición. Bueno, ahora, lo que pasó, yo seguí trabajando, trabajo como intérprete a propósito, tiempo completo, por teléfono, seguí escribiendo libros, viajando, y el año en que íbamos a cumplir 42 años de matrimonio, mi esposo no estaba planeando llevarme a cenar o regalarme rosas, nada. Estaba en la computadora redactando y viendo nuestras finanzas porque había decidido divorciarme.
divorciarse de mí. ¿Qué pasó? Que yo no sabía que él tenía un lado muy oscuro. No, nadie lo sospechaba, ni mucho menos yo. Era algo que era tan, pero tan difícil y doloroso. Cometió un delito mayor y ahora está cumpliendo, sirviendo tiempo en la prisión. Yo creo que esa etapa de mi vida fue la más difícil, porque jamás pensé que él iba a hacer algo así, ni tampoco pensé que el Señor no iba a detener, no iba a intervenir en esa situación. ¿Pero entonces, qué hizo? ¿Se puede saber? Bueno, es algo tan personal que Okay. involucra a nuestra familia. Perfecto. Y por esa razón no puedo compartir porque es muy doloroso. Pero tengo que compartir que esa fue la razón por la que él quería divorciarse de mí. Entonces yo, sola otra vez, nunca había estado así tan sola como en ese entonces, porque no podía entender y no sabía cómo rehacer mi vida. Pero me acuerdo que el Señor siempre nos dice: tu esposo no es la fuente de tu gozo. Tu esposo no es quien te hace una persona íntegra. Tu esposo no es responsable por tu seguridad. Entonces él... Ni felicidad. Ni de felicidad, ni nada de eso. Entonces yo le dije: sí, Señor, tú eres. Tú vas a hacer para mí todo lo que yo pensaba que él era. Entonces ese año era tan difícil porque tuve que dar explicaciones a mis papás, quienes ya estaban de avanzada edad. Y el Señor me hablaba y me decía: doble gozo, doble bendición. Y yo le decía: ¿qué quiere decir eso, Señor? Pero me repetía eso. Y yo siempre orando. Y le pedía al Señor dos cosas. Señor, si siento alguna vez esa soledad, quítamela, Señor. Y por favor, permítame seguir adelante con el ministerio. Porque ¿cómo iba yo a ministrar a mujeres por todo el mundo dándoles consejos si mi propio matrimonio se había derrumbado? Entonces le decía: Señor, dame la sabiduría. Y así fue. Entonces empecé a dar conferencias una vez más. Al terminar una de ellas, un señor se me acerca a mí y me dice que me inspiré para superar la muerte de su esposa. Y le dije: ay, qué bien. Él no sabía que existía esa iglesia. Entonces al siguiente domingo hablamos otra vez, me mandó un correo electrónico, luego me llamó. Saben lo que sucede, ¿no? y este jueves vamos a cumplir 3 años de casados. 3. Oh. Wow. Dios sabe restaurar. En la vida nos suceden cosas, pero Dios jamás cambia. Él siempre está ahí y dándonos cosas que jamás hubiéramos esperado. Si alguien me hubiera dicho cuando podía ver: algún día tú vas a viajar sola por todo el país, por otros países, vas a estar sola en aeropuertos, en hoteles, les hubiera dicho: estás loca, jamás, yo nunca voy a hacer eso. Pero cuando el Señor ya toma cargo, cuando el Señor empieza a ser tu fuente de todo se puede. Pero obviamente para llegar a esa libertad, a esa confianza de poder subirte a un avión, porque de todas formas, si uno que tiene sus ojos, de todas formas viajar, llegar a un sitio solo, hay cosas que te llenan de inseguridad. En Ecuador, y la persona que me iba a recoger no estaba ahí. Wow. Entonces el señor que me acompañó me dijo: señora, tengo que atender a otros pasajeros. Y le dije: mira, Arturo, ¿tienes campo en tu casa? No se dio cuenta que me estaba bromeando. Pero, ¿qué pasó? Yo aprendí jamás temer, no preocuparme, no ponerme inquieta, solo confiar. Le dije: Señor, otra aventura, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? Porque no sé a dónde voy a ir. ¿Pero te recogieron después o no? ¿O fue que nunca fueron por ti? Fueron por mí 3 horas después, pero yo no sabía. Okay. Sí. Pero sí. No, lo que te digo es que con esa tranquilidad pude recordar el número de teléfono de mi amiga. Y era un número largo, porque con el código del país, del estado, pero los aprendí todos. Entonces Arturo, el hombre que de la aerolínea, me llevó a un teléfono público y le dije a mí: Arturo, marque este número. Y le iba dictando y yo dije: Señor, este tiene que ser el número, porque si no, no sé qué hacer. Justamente era.
Y hablé con mi amiga y me dijo, Chane, ¿qué estás haciendo en Ecuador? Le dije, pues, a eso, ya el vuelo llegó y me dijo, pero me dijeron que iba a estar atrasado por 3 horas. Wow. Me dieron que poner. Pero te cuento esa historia porque hay veces que, como esta mañana, ¿no? Tuviste un percance en la carretera. Esas cosas suceden, pero el Señor ya sabe cómo las va a resolver. Amén. Porque ¿Cómo se llama tu ministerio, Janet? JC Empowerment Ministries. Pero pueden visitar mi página web que acaba de salir en español, caminodeluz.net. Y hay unos pequeños errores, tenemos que corregirlos porque acaba de salir ayer. Caminodeluz.net. Caminodeluz.net. Sí. ¿Cómo se llaman tus libros? El primero, Trials of Today, Treasures for Tomorrow, en inglés. Okay. Pero el segundo, Simplemente Salsa. Y el segundo libro llegó a número 1 en Amazon. Y capítulos de Simplemente Salsa, que te traje una copia. Sí, aquí está. 5 capítulos de ese libro forman parte de la Biblia de Promesas para Mujeres. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Sí, ahí lo incluyeron. ¿De qué se trata, por ejemplo, de Simplemente Salsa? Son historias mías, historias de otras mujeres en la Biblia, cómo superan diferentes dificultades, no solo ceguera, pero cáncer, pasados así un poco feos, digamos. O sea que es para animar a las mujeres que sea lo que estén pasando, siempre hay un triunfo. ¿Hace cuánto trabajas así remotamente, telefónicamente? Eso fue mucho antes de que la gente empezara a trabajar desde sus casas. Tú ya trabajabas allí. Sí. Has trabajado con AT&T y con otras compañías, sí, ¿verdad? Empecé con AT&T, sí. 1991 empecé. Y esa es una historia bien bonita porque el Señor también me dio esta oportunidad. Yo fui la primera persona no vidente de trabajar así. Y me contrataron de inmediato porque para ese entonces estaba ya sirviendo como intérprete en los tribunales. Con el bastón blanco y iba a cada tribunal aquí de Osceola County, Orange County, pero no me gustaba porque llegaba a casa después de mis hijitos. Entonces la Biblia nos dice, el Señor ya sabe lo que necesitamos, ¿no? Aún antes que lo digamos. Entonces me enteré que esta compañía estaba prestando servicios de interpretación por teléfono. Los llamé, me contrataron de inmediato. Por mi experiencia. Ahora, no les dije que no podía ver. ¿Por qué? Porque no me preguntaron. Entonces, me dijeron, tiene usted que empezar de inmediato. Entonces, ya el día llegó en que iba a recibir mi primera llamada. Entonces, empecé a pensar y dije, ¿cómo voy a hacer esto? Imposible, porque para interpretar por teléfono tienes que tomar notas de lo que están diciendo en inglés y de esas notas interpretarlo al español a la persona que también está en la línea. No aprendí hebreo, no podía ver, o sea que era algo imposible para mí. Entonces le dije, Señor, tal vez cometiste un error, le dije, tienes que obrar un milagro, ya sea me devuelves la vista hoy mismo o me das la forma que lo pueda hacer. Bueno, levanté el teléfono, hice lo que pude, interpreté así rápidamente, los traté con toda cortesía. Meses después la compañía me llama y me dice, Janet, estamos recibiendo cartas de nuestros clientes. Ay, le dije, ¿qué están diciendo? Me dice, pues te están dando cumplidos por la forma tan rápida que interpretas y tu alto nivel de servicio al cliente. Queremos que tú y tu esposo vengan a California para recibir el premio de la mejor intérprete del año. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! Eso fue ya... ¿Cuántos años son? Desde 1991 y desde ese entonces pues me hicieron una de las entrenadoras, capacitadoras. Empecé a redactar el material para entrenar a otros intérpretes en campos médicos, legales, de seguro. O sea que no solamente interpreto, pero también doy clases de capacitación por intérpretes por todo el país y otros países por teléfono. Nadie de ellos sabe que no puedo ver. Porque por teléfono nadie puede ver. Entonces, sí. ¿Y tiene además un inglés perfecto? O sea, los dos idiomas perfectos. Sí, tengo que dominar el inglés. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque las clases las doy a todos, a intérpretes de 270 idiomas. O sea que tiene que ser en inglés.
Janet, pues tú has estado, fue portada de la revista Hispanic Woman. Su historia se relató en las afiliadas de Fox 35 News. Ha estado en Despierta América, Club 700, Enfoque a la Familia, programas en Univisión y Telemundo. También cadenas regionales, emisoras de radio, redes de televisión, tanto nacionales como internacionales. Has estado junto a oradores como, dinos, ¿con quién has estado? John C. Maxwell, no sé si ustedes lo conocen, Lee Strobel, gobernador Mike Huckabee, Nick Jersey, que el que no tiene piernas ni brazos, Priscilla Shire y otras personas así. Sí, Wow. ha sido una bendición. Qué lindo. ¿Qué sueñas tú para el futuro? ¿Qué quisieras? ¿Dónde te ves en un par de años, Janet? Uy, qué buena pregunta. Pienso yo viajando más por Sudamérica y México. De hecho, en enero voy a estar en México dando conferencias por 10 días. Ajá. Cuando tienes la posibilidad de hablar con tantas mujeres, viajar, ¿cuál es el punto más vulnerable de la mujer con el que te encuentras una y otra vez, que no son sus limitaciones físicas, sino de pronto limitaciones mentales? ¿Qué es lo que más recurrente encuentras en la mujer? Qué buena pregunta. Pienso yo que la mayoría sufren de una, digamos, inseguridad que el Señor no les está escuchando, o que se sienten solas en su amargura, en sus conflictos, en sus debilidades. No tienen esa seguridad, ese aplomo, esa confianza en el Señor. Y es difícil hacer que una persona la tenga, tiene que venir de ellas mismas. O sea que yo, mi oración, mi pedido al Señor es que ellas permitan ver mi historia, qué hizo el Señor, el triunfo que me trajo, para que ellas aprendan que si el Señor hizo eso para ella, ¿cómo no me va a lograr a mí el triunfo que le pido? Amén. Esa es mi oración, que sirva yo como ejemplo, ¿no? ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 3. ¿Qué edades tienes? Cumplió 15, la mayor Wow. 13 y la bebecita tiene 8 meses. Ay, qué linda. Sí. ¿Están cerca a ti o viven en otros Sí. estados? No, aquí. Una está a 20 minutos, a la otra de 30 minutos. Qué lindo. ¿Y cómo ha sido esta nueva etapa en tu vida con tu esposo? ¿Cómo recibiste eso del Señor? Yo creo que no te lo esperabas. A tu esposo, o sea, que el Señor traiga a tu vida el amor nuevamente así. Sí, yo dije, bueno, cuando me invitó a cenar, yo dije, a los 67 años de edad, una ciega, ¿qué estoy haciendo? Yendo a cenar con un hombre. Entonces lo conté a mi amiga, mira, le dije, Carol, ¿qué te parece? Me está invitando a cenar, qué ridículo, ¿no? Y me dice, muchacha, ¿qué te pasa, mujer? Ponte un vestido y anda a cenar. ¿Qué te pasa? Entonces le dije, muy bien. Entonces fui con él. Y para mí era un poco, decía, bueno, ¿de verdad me quiere? ¿Cómo va a enfrentar mi ceguera? ¿No es cierto? Pero pienso yo que él, al escuchar mi testimonio, dar esa prédica, esa vez que me escuchó en la iglesia, se dio cuenta de toda mi vida y qué es lo que hizo el Señor. O sea que Dale creo que no me ve como una persona no vidente. A todos les dicen, ella ve mejor que cualquier otra persona, les dice. Sí, y de hecho cuando él habló con mis hijos, mi hijo mayor le dijo, pues, ¿qué piensa usted de la ceguera de mi mamá? Es decir, ¿cómo lo va a aceptar? Y es cuando les dijo, no, tu mamá ve mucho mejor. O sea que sí. ¿No tuviste miedo de dar ese paso después de un matrimonio tan largo, de tantos años, y volver a comenzar una relación? Miedo no. Porque hasta ese punto, Norma, el Señor era tan bueno conmigo y es que yo sabía que Él no me iba a permitir tomar un paso que no era de Él. Porque imagínense que no es coincidencia, como si una persona me escucha hablar y me llega así a querer ser amigos, cuando era algo que yo nunca hubiera planeado, nunca le hubiera pedido al Señor. Ni estabas buscándolo. No, por supuesto que no. Entonces, imagínense yo, really God, are you sure? Y te digo que es guapo, lo vi en el parqueadero.
No, que es que el señor cuando premia, premia. O sea, eso ¿sí? sí es. ¿Por qué me va a decir te casaste con un feo? Nadie. Ay, qué linda, Janet. Bueno, ya estamos entrando a la recta final de esta charla. Janet, ha sido tan enriquecedora, ¿verdad que sí? Sí. Yo sé que también para toda la gente que está conectada, no sé por qué se ha caído 3 veces la señal, ha sido rarísimo hoy. Pues lo vimos desde el principio que hemos tenido. Ni siquiera tuvimos poder música porque tampoco funcionó. Entonces quiere decir que tenemos que hacerlo otra vez. Tenemos que hacer todo al pie de la letra como lo hicimos. Pero Janet, tu mensaje final, sé que tienes mucho por aportar, mucho por decir, que sigas inspirando, le pido a Dios que sigas siendo ese instrumento tan útil en sus manos, que puedas de verdad llevarle luz a aquellas personas que ven pero no pueden, miran pero no pueden ver. Y que siga siendo de inspiración para tantas personas. Has inspirado tremendamente mi vida. Amén, amén. Gracias. Janet, tu mensaje final para toda la gente que está aquí localmente en la librería y la que nos está viendo y que después va a ver esto en el canal de YouTube. Ay, qué hermoso. Bueno, lo que quisiera es seguir inspirándolas a todos ustedes, porque contar la historia una vez, bueno, mañana ustedes van a enfrentar los retos de cada día, pero me encantaría seguir con esta inspiración y así lo puedo lograr si ustedes me visitan en caminodeluz.net y se anotan para mi blog, lo voy a poner ya en español, con la ayuda de una hermosa sierva de Dios, Susanita, quien va a ser mis ojos en español, me está ayudando a traducir todo eso. O sea que, y mi libro, el que sale próximamente, tal vez en un par de meses, cuenta toda mi historia con mucho más detalle para inspirar a más personas aún. Sí, o sea que si necesitan oración o hablar conmigo, si tienen preguntas, pues estoy a su disponibilidad. Creo que traje tarjetitas. Okay. Y también traje unas cuantas copias de mi libro, el último es Simplemente Salsa. Uno es para ti, te lo dedico. Gracias, Janet.